Bueno, pues buenas tardes. Pues les agradecemos a todos los que están aquí por acompañarnos al seminario de probabilidad y estadística. Pues en esta ocasión nos va a platicar Luis Felipe López Guzmán lo que es la clasificación binaria lineal utilizando Python. Aquí cabe mencionar que es un trabajo de tesis que él realizó, bueno, donde el doctor Edilberto y yo pues estamos dirigiendo esta tesis y ya está por presentarla, por defenderla en mayo, ¿no? Sí, mayo 8. Bueno, entonces pues te cedemos la palabra. Sí. Adelante. Gracias, doctora. Buenas tardes, pues mi nombre es Luis Felipe y pues hoy les quiero platicar acerca de lo que es pues, la clasificación binaria lineal utilizando Python. Pues este es un trabajo que he realizado con la doctora y con el doctor Edilberto Nájera Rangel. Es un trabajo de tesis que muy pronto pues planeo defender. Bueno, pues el contenido pues que les vengo a plantear es no cambia. Bueno, pues es la introducción, métodos de clasificación y lo que es una aplicación, pues, aplicados a un método, a unos datos reales. Bueno, pues, el objetivo principal que tiene ahora sí la clasificación o un problema de clasificación binaria es, pues, encontrar o construir un clasificador o regla de clasificación basándose, pues, a la información que se tiene de un conjunto llamado conjunto de entrenamiento o conjunto de datos, con el fin de clasificar esos datos en clases predefinidas. Bueno, pues para resolver este tipo de problemas, lo que se obtiene son varios métodos, pero en particular los que les vengo a mostrar son el support vector machine y el discriminante lineal de Fisher, que son los métodos que utilicé para mi tesis. Y pues se van a comparar mediante una tasa de error de clasificación que se les aplicará a los métodos, al ejemplo que se obtiene al final, que voy a presentar al final. Bueno, para entender principalmente la construcción del clasificador, pues lo que necesitamos es comprender que es un conjunto de datos o de entrenamiento. Pues es una pareja X, Y, Y, que donde X es un elemento de RD y Y es una etiqueta que toma valores de 1 hasta acá. Este conjunto sirve pues para entrenar alguno de los modelos. Y pues un clasificador o regla de clasificación es una función que va de RD al conjunto de las etiquetas. Se me olvidaba, pero pues a los elementos del conjunto de datos se le llaman datos de entrenamiento. Bueno, si tenemos un conjunto de datos y suponemos que cada elemento pertenece a una de las clases, entonces, a una de las clases predefinidas, entonces, conociendo las clases, aún conociendo las clases, lo que debemos de hacer es etiquetar las clases o asociarle una etiqueta. Estas etiquetas se le llaman etiquetas de clase. Como por ejemplo, pues tenemos varios tipos aquí de ejemplo, como son los tumores. Bueno, aquí en este de los tumores es como por ejemplo cuando se tiene el cáncer de mama. Ahí pueden existir dos clases, los benignos y los malignos. Se le asigna una etiqueta a benignos y se le asigna una etiqueta a malignos. Son los que, por ejemplo, que nos dicen que son las etiquetas de clase. Y estas a su vez pues tienen que ser únicas. Para el clasificador estos conceptos son fundamentales. ¿Por qué? Porque pues la discriminación lo que hace es que a partir de la información que se tiene del conjunto de datos de observaciones etiquetadas se puede construir un clasificador.
Y este clasificador tiene como objetivo pues separar entre dos clases o en varias clases, lo más que se pueda separar clases, lo más que se pueda. Y la clasificación lo que va a hacer es que al ingresar un nuevo dato, lo que nos va a hacer es que la va a asignar a una de las clases. Juntas pues crean lo que se le llama la predicción de clases. Se le denomina pues a las dos la predicción de clases. Bueno, cuando se tienen dos clases con un simple clasificador binario funciona, pero cuando se tienen más de dos clases, pues una idea es como que unir varios clasificadores binarios para construir un clasificador multiclase, es lo que nos dice, para poder así clasificar el nuevo dato a una de las clases. Si suponemos que tenemos una población y está dividida pues en K clases, estas clases se van a denotar como pi sub 1 hasta pi sub k, y además cada elemento de la población P va a pertenecer a una y solo una de las clases. El vector X, este vector X es llamado el vector de características. ¿Por qué? Porque por cada entrada es una característica, representa una característica o mide algo. Le dicen también representa, donde dice de dimensiones de un elemento, es que estos miden como una característica, es una medición de una característica. Pero como en nuestro caso el que nos interesa es binario, pues en este caso K va a ser pues 2. Bueno, pues esta regla, la regla del clasificador de la regla de Bayes, lo que nos dice es que si tenemos el valor exacto o conocemos el valor exacto de este vector, es decir, que este vector toma un valor exacto, y si lo conocemos, aún así no sabemos a qué clase en realidad pertenece. Por eso lo que hace es que si supone que la función de densidad de probabilidad se calcula de esta forma o tiene esta forma, y por la regla de Bayes se puede calcular la probabilidad a posteriori de que ese objeto pertenezca a una de las clases. Es decir, que la probabilidad a posteriori de que ese objeto pertenezca a una de las clases, dado que se observa ese objeto, es igual pues a este cociente. Entonces, la estrategia que usa este clasificador es asignar ese objeto a la clase 1, si la probabilidad a posteriori de ese objeto que pertenece a la clase 1, dado que se observa ese objeto. Entonces, bueno, lo que va a hacer es que la estrategia que usa el clasificador de Bayes es que va a asignar a la clase 1 si la probabilidad a posteriori de que ese objeto pertenezca a la clase 1, dado que se observa ese objeto, es mayor a la probabilidad a posteriori de que ese objeto pertenezca a la clase 2, dado que se ha observado ese objeto. O simple y sencillamente que se cumpla esta desigualdad. Este cociente sea mayor a 1. En otro caso, pues se va a tener que X va a asignar a la clase 2. Así pues, de 4 y 5, entonces el clasificador de la regla de Bayes deduce que va a asignar a X si las funciones de probabilidades, el cociente de las funciones de probabilidades es mayor o igual a las probabilidades a priori de las clases 1 y 2. Y cuando se cumple, y pues en caso contrario va a asignar a la clase 2. Cuando se cumple la igualdad de estas dos fracciones, entonces lo que tenemos es que vamos a elegir al azar si a qué clase pertenece. El análisis discriminante lineal gaussiano. Bueno, pues esto lo que hace es que especifica la regla anterior. ¿Por qué? Porque pues aquí lo que dice es que las funciones de densidades siguen una distribución normal con media mi y matriz de covarianza pues
la que sea, pues, pero además asume que las matrices de covarianza son las mismas. Asume que las matrices de covarianza son las mismas y entonces toma el cociente y pues como sabemos cómo está dada la distribución normal, entonces pues simplemente igualamos y tomando el logaritmo de ambos lados obtenemos esta igualdad de logaritmos, donde con un poco de álgebra aquí podemos llegar a esta ecuación, donde la mi media, bueno, la mi barra es el promedio de las medias se tiene. Así, si L de X es igual a este logaritmo, entonces lo que obtenemos es una función lineal de X, donde B se puede calcular de esta forma y B0 se puede calcular de esta otra forma. Por lo que entonces el objeto X va a ser un elemento de la clase 1 si se cumple que L de X es mayor que 0. En otro caso, pues va a ser un elemento de la clase 2 o lo va a asignar a la clase 2. Cuando se tiene que L de X es igual a 0, lo que se obtiene es una recta o un hiperplano. Es un hiperplano que divide a las dos clases, las separa. Y pues a esta regla se le conoce como el discriminante lineal gaussiano o el discriminante lineal de Fisher. Y a la parte de B transpuestas por X se le llama la función discriminante lineal de Fisher. Pues como no sabemos los valores exactos de las probabilidades a priori, pues lo que hacemos es estimarlas y se estima entre el número de observaciones que tiene una clase entre el número total de las observaciones. Y además pues tampoco conocemos los valores de las medias ni tampoco el valor de la matriz de covarianza, entonces pues las estimamos con esta fórmula y esta fórmula. Así sustituyendo pues otra vez en L de X, lo que obtenemos es pues la estimación de L de X, y la estimación de L de X es pues esto es igual a esta función lineal otra vez, y se puede calcular la B como esta forma y la B0 como esta forma. Por lo que la regla va a clasificar al objeto X a la clase 1 si la estimación de L de X es mayor que 0 y lo va a asignar a la clase 2 en otro caso. Pues a esta regla se le denomina como el discriminante lineal de Fisher muestral. Bueno, si nosotros nos aproximamos a las estimaciones, a los valores exactos de las estimaciones, lo que vamos a obtener es que al momento de clasificar un nuevo dato, la probabilidad de que lo clasifique correctamente es que será correcto su clasificación. Pues aquí lo que tenemos pues es una imagen que representa el método de discriminante lineal de Fisher. Podemos ver que esta es la recta que separa las clases y podemos ver que la clase 1 son los puntos pues, azules y los de la clase 2 son los puntos rojos. Podemos ver también que hay dos datos mal clasificados. De hecho, este debería de pertenecer acá y este acá. Y pues esto lo que quiere decir es que a pesar de que hay datos mal clasificados, esta fue la mejor forma de separar las clases, siendo separar las proyecciones de las medias, pero a su vez minimizando la dispersión de los datos, o sea que los datos no estén pues, separados, todos están unidos. Y otro método del que pues, utilicé para mi tesis es el support vector machine. Pues lo que tiene, bueno, este método surgió a partir también del discriminante lineal de Fisher. De hecho, el discriminante lineal de Fisher es pues como la base de todos estos, de este método. Y fue pensado para la clasificación binaria al principio, pero con el tiempo se fue desarrollando para más clases y más clases. Algunos piensan que tiene mejor efectividad que el discriminante, pero pues no siempre se va a obtener una mejor efectividad. Ambos son métodos muy buenos. El support vector machine parte del hecho de que si se tiene un conjunto de datos, supone que las etiquetas de clase son o más 1 o menos 1, son las etiquetas que
que supone que da el support vector machine. Y entonces va a clasificar a un nuevo dato, a una de las clases, sí, o va a clasificar este punto, el punto X, a la clase más 1, si en esta igualdad la función f de X cumple con ser no negativa o mayor o igual que 0. Y va a clasificar en la clase menos 1 si la f de X es menor que 0. El support vector machine se divide en dos partes, lo que es cuando se tiene un caso linealmente separable y cuando se tiene un caso linealmente no separable. Pues el caso más sencillo es cuando se tiene un caso linealmente separable, ya que si suponemos que los datos tienen etiqueta pues y más 1 o y menos 1, entonces, y además se puede separar por un hiperplano cuya ecuación es esta, donde beta es el vector de ponderación o pesos con norma euclidiana y beta 0 es el sesgo. Entonces, si dicho hiperplano puede separar al conjunto de datos en dos clases, a este hiperplano se le llama hiperplano separante. Y la distancia que hay del hiperplano a los puntos más cercanos o al punto más cercano de la clase con etiqueta menos 1 se denota por esta de menos, y los datos y la distancia que hay del hiperplano al punto más cercano de los datos que pertenecen a la clase más 1 se denotan como d más. Y además la suma de esas dos distancias definen lo que se le llama el margen. Y si dicho margen se puede maximizar, entonces el hiperplano pasa a llamarse hiperplano separante óptimo. Si los datos son linealmente separables, lo que obtenemos es un conjunto de parámetros, beta 0 y beta, que satisfacen pues estas condiciones 17 y 18. Y además, si hay datos en el conjunto que cumplen con que esta igualdad, o sea, que hay datos que cumplen que esto es igual a más 1, o datos que hay que cumplen que esto es igual a menos 1, entonces esos datos se le llaman vectores soporte. Los vectores soporte son importantes porque nos ayudan a determinar lo que es el margen. En esta imagen se muestra lo que pues ahora sí vengo diciendo. Esto es un vector soporte que nos ayuda a determinar, bueno, pues se mide la distancia, el hiperplano, la distancia del hiperplano al punto más cercano de la clase menos 1 es esta. Y vemos que esto es un vector soporte y cómo nos ayudan a determinar el margen. Bueno, pues ¿cómo se calcula esa distancia? Pues con el simple hecho de que como hay datos que donde cumplen esa igualdad, entonces se toma la distancia perpendicular del hiperplano al punto más cercano. Y entonces se tiene que es la distancia, pues, igual a este cociente, pero como esto es igual a 1, entonces esto es igual a 1. O a menos 1, como se quiere, pero por el valor absoluto se vuelve 1. Y esto es pues 1. Entonces, la suma de las dos hace lo que es el margen de separación, y el margen de separación toma el valor de 2 entre la norma de beta. De 17 y de 18, bueno, pues de estas dos inecuación, se puede obtener una desigualdad, que es esta llamada pues el margen de la pareja X, Y con respecto al hiperplano. Entonces ahora lo que nos resta es pues maximizar ese margen, o sea, se convierte en un problema de optimización primal. Y entonces queremos maximizar el margen pues, o encontrar los valores de beta y beta 0 que satisfagan este problema. Este problema es un problema de optimización convexa que dice minimizar esto sujeto a estas restricciones.
Y resolverlo sería usar el enfoque de los multiplicadores de Lagrange para llevarlo a un problema dual. ¿Por qué hacer esto? Porque a veces es más conveniente resolver el problema dual que el primario, como en este caso. Entonces, si hallamos alfa, se puede resolver este problema. Y si alfa resuelve el problema, entonces el vector del peso o ponderación se resuelve por esta suma. Se puede resolver por esta. Aquí lo que nos dice es que si tenemos puntos para el cual las alfas y son mayores que 0, esos son los que se le llaman los vectores soporte. Y para los que no son vectores soporte, pues el alfa i es igual a 0. Lo que nos dice esto es que el vector de peso es una función que solamente depende de los vectores soporte, es lo que nos dice aquí. Y el sesgo se puede calcular mediante esta fórmula, que es 1 entre el número de vectores soporte por esto. Así, nuestra función que va a determinar el margen es esta. Esta ecuación es 28. Entonces, a esta regla de clasificación se le conoce como el support vector machine de margen duro. Y va a asignar, pues, al dato o a la observación, la va a asignar si a la clase 1 si esta función es mayor o igual que 0, y pues la va a asignar a la clase 2 si esta f de x pues es menor que 0. Y el margen, pues, el margen máximo es 2 entre beta, entre la norma de beta, y donde pues 1 entre la norma de beta se puede calcular de esta forma. Y ahora el caso linealmente no separable. Bueno, pues el caso linealmente no separable, pues lo que hace es que son datos que son linealmente separables, pero no de forma lineal. O sea que no pueden haber una recta que diga, no, pues ya se puede separar de forma perfecta. Bueno, pues en este caso es el más común, porque en los datos reales no hay datos o no hay muchos casos que se tengan los datos linealmente separables. Pero para hacer esto, pues lo único que se hace, o lo que se hace, es introducir un conjunto de variables no negativas, llamadas variables de holgura. ¿Con qué finalidad hacemos eso? Pues lo que nos va a hacer es que las variables de holguras no permiten hacer violaciones, es decir, nos permiten datos mal clasificados, y esto es lo que hacen las variables que miden esos datos o cuentan esos datos mal clasificados. Bueno, un ejemplo pues se puede ver en esta imagen. Como podemos ver, los vectores soporte nos determinan otra vez el margen, aquí también, y como vemos aquí hay un dato mal clasificado. Este debería de pertenecer acá y este acá. La Xi1, la Xi2 y la Xi5 corresponden a datos mal clasificados, y en cambio la Xi3 y la Xi4 son datos bien clasificados, pero entran en el margen. Y pues el modelo lo que hace es que los toma como que ahí hay un error. Igual pues se puede calcular la distancia de la misma manera. Entonces ahora maximizar el margen es otra vez la iniciativa para resolver el problema, pero ahora encontrar también otro parámetro que es la de las variables de holgura. Entonces sería minimizar esto más el número de variables de holgura, el número de la suma de variables de holgura, más un parámetro es sujeto a estas restricciones. Bueno, este parámetro se le denomina parámetro de regularización, y lo que hace este parámetro es que nos ayuda a minimizar el número de violaciones y a su vez maximizar el margen. Es lo que hace este parámetro. Y pues también utilizando los enfocadores de los multiplicadores de Lagrange,
podemos pasar del problema primal al dual para resolverlo. Así, pues, si nosotros sabemos que, o si alfa nos resuelve el problema, entonces el vector o el vector de peso se puede calcular como esta suma. Aquí lo que nos dice es que para los datos que cumplen con esta propiedad, y además esta, son los que se le denominan vectores soporte, aunque también para estos, los que tienen esta propiedad, son vectores soporte, pero se identifican de dos nombres. De hecho, creo que a unos les dicen los vectores soportes acotados y unos no acotados. Así pues, el sesgo se calcula de esta forma y pues obtenemos otra vez nuestra regla que determina el hiperplano, y así nuestra regla de clasificación pues es esta. Y el support vector machine, y la regla se llama support vector machine de margen suave. Uno era el duro y el otro era el suave. La diferencia es que el duro lo que hace es que no admite ningún error. Es decir, pues se calcula el hiperplano, pero lo que busca es que no debe de haber ningún error o no debe de haber ningún dato que entre en el margen. En cambio, el suave sí admite violaciones o errores, datos mal clasificados y datos que caigan dentro del margen. Esa es la diferencia. Y pues un poco de lo que se usa para bueno, esta es una librería de Python que se llama, es muy utilizada para este tipo de métodos, que se llama el sklearning o el sklearning, tiene varios nombres, pero pues es una biblioteca de aprendizaje. Y pues esto me ayudó mucho porque pues es utilizado para este tipo de hecho, esto es para entrenar modelos y todo eso. Pero no solo funciona solo, sino que también usa del NumPy, del Pandas, del Spicy, y pues si queremos graficar, Matplotlib, de varios. Entonces, para eso pues pasamos ya a la aplicación. Y pues es acerca del cáncer de mama. Pues lo que nos dice aquí es que el cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres. Y pues existen tres métodos para detectar el cáncer o para diagnosticarlo, que es la mamografía, el aspirado de la aguja fina y la biopsia quirúrgica. Entonces la Universidad de Wisconsin lo que hace ahora es que desarrolla un algoritmo de obtención de imágenes celulares mediante el aspirado de la aguja fina. Y mide 10 variables. Las variables, estas 10 variables, lo que nos dicen son que miden características celulares mediante las imágenes celulares. Entonces, a esas 10 variables, o cada imagen cuenta con pues entre 10 a 40 núcleos. Y a cada variable se le mide el valor medio, el valor extremo y la desviación estándar. Lo que nos resulta, pues, en total, un total de 30 variables reales, es decir, que nuestra dimensión es 30. Y entonces nuestro conjunto de entrenamiento consta de 569 casos, de los cuales 212 fueron ya diagnosticados como malignos y 357 como benignos, confirmados por biopsia o algunos de los estudios médicos posteriores. Entonces nosotros lo que nos interesa es separar los malignos de los benignos, y para eso usamos el método de discriminante lineal de Fisher. Cuando yo se lo aplico a ese conjunto de entrenamiento, lo que hace es que de los 357 datos de los 357 datos confirmados, me predice mal 4, me ha predicho mal 4, y de los 212 me predice 20. Este es por el discriminante lineal de Fisher. Y por el support vector machine me dice que de los 357, 3 son mal clasificados, y de los 212 son 9. Entonces, comparando eso por su tasa de error de clasificación, nos dice que el support vector machine tiene una mejor efectividad, casi el doble de hecho.
pero aún así, pues el discriminante lineal de Fisher tiene una buena aceptación, no es tan elevada. Los dos métodos son pues muy efectivos y pues... ¿Cuál usaste de las dos versiones de Supo Vector Machine? ¿Cuál de las dos usaste? Vale. De las dos versiones del Supo Vector Machine. Usé la versión de los datos no separables, linealmente no separables, porque pues en sí los datos pues en la práctica o en la vida real casi no hay datos que estén linealmente separables. Pero entonces no checaste si se podían. No se puede. Pero checaste, te pregunto. No chequé eso. Pues. Pero de todos modos se reduce. En caso de que sea linealmente separable, el método que tuviste de no separable, pues sí te los clasifica bien de todo. O sea, sí te proporciona pues, el que te debería de proporcionar con el otro método de linealmente. De hecho, cuando yo agregué el método de linealmente separable, cuando lo programé, le metí el parámetro de regularización ese que llamamos, y me daba una clasificación muy alta de error. De hecho, me clasificaba mal como 20, no sé cuánto. Sí, lo que te decía es que en el caso de linealmente separable, el no separable, pues sí se va a reducir. Bueno, pues sí, pero va a admitir más errores el separable. Eso es lo que va a permitir más errores. Pues quién sabe, si es cosa de checar. ¿No? O sea, bueno, yo pensé que quizás había checado que no los podía separar. No, bueno, o al menos, pues no sé, pero pues las variables de holgura lo que hacen es que nos permiten... Sí, o sea, yo pensé que lo había checado. Sí, okay. No chequé eso. Y pues los histogramas, pues por el discriminante lineal de Fisher, lo que nos hace ver es que sí nos clasifica pues la mayoría de los datos correctamente. Solo salvo aquí que hay un sobreajuste o que hay datos mal clasificados. Podemos ver que estos corresponden a los malignos y estos a los benignos. La mayor parte de los datos pues, están pues correctamente clasificados, y aquí pues hay algunos datos que sí hay mal clasificados. Este es por el discriminante lineal de Fisher, y por el support vector machine obtenemos que también, de hecho es mayor la efectividad que nos muestra. Esos son los datos, ¿verdad? Sí, los datos de entrenamiento. Bueno, Martín, ¿cómo los clasifica? Sí, vemos que los clasifica bien, salvo aquí que se encuentran estos datos más para... Es la LD, es la función, ¿no? LDX que habías estimado, que es como la proyección de tus datos sobre la dirección óptima que estás encontrando para ¿cómo se llama? El vector normal al interpretar. Entonces tú estás como que proyectando sobre esa dirección y son esos estimados lo que estás viendo. Y ese es para el de support vector machine. Sí, Con el discriminante lineal de Fisher. es este. Es de los datos. Sí, entonces ahí el 0 es lo que te pide dónde vas a clasificar a tus datos. Sí. La línea, de hecho, es el umbral de decisión que le llaman. Bueno, pues por mi parte, pues esas son todas las bibliografías, y pues eso es todo por mi parte. Gracias. ¿Hay alguna pregunta por parte de Bueno, nada más por curiosidad, ahí consideramos los plazos. Sí. Y qué tanto, cómo se vería, por ejemplo, una de las primeras imágenes, si tuviésemos 3 clases, ¿no? O sea, lo que se sigue, obteniendo un hiperplano o qué figura.
Bueno, es que para imaginárselo, pues como son dimensiones altas, no tenemos idea. Por eso se usan, cuando te refieres a los histogramas o a la... A 3 clases. Es que estamos considerando 2 clases. Sí, sí, sí. O sea que, 3 clases. bueno, es que cuando yo realicé mi tesis, yo solo usé 2 clases, no me pasé a 3 clases, pero entiendo que tú quieres saber que de aquí quieres, cómo se ve en 3 clases, ¿no? Pero pues para eso se tendría que asignar una nueva etiqueta. Pero, bueno, no entiendo muy bien tu pregunta. ¿Cómo se vería? Te regresas a la gráfica, de las primeritas que mostraste, ¿Cuál? donde tienes al discriminante lineal de Fisher. Todavía más adelante. Allá. Ajá. Aquí está preguntando cómo se vería si tuvieras 3 clases. 3 clases. ¿Qué Bueno, podrías hacer en ese caso? pues en este caso, pues ya es un hiperplano el que los divide. Porque aquí pues estoy en una dimensión de R2. Bueno, pues cuando es una dimensión, pues de 2 dimensiones es una recta que lo divide. Cuando es de 2 dimensiones ya es un hiperplano o un plano que divide estas clases. Pero en este caso particular, cuando nada más tienes dos dimensiones. Entonces, si tú tienes una tercera clase, pues tendrías a tu nube de puntos de la otra clase. Bueno, sí. Entonces, el problema, o sea, tendrías como que otra nube de puntos verde. Y el problema es que ya una sola recta ya no te va a poder dividir o sea, ya no te va a poder dar una regla de clasificación. Porque una recta como que es binaria la clasificación. Entonces tendrías que meter más rectas. Entonces hay metodologías para que tú puedas como que combinar estos métodos binarios para que te hagan una clasificación ya multicategórica. Entonces como que la idea sería que tendrías que como que segmentar más varias. con rectas y entonces se forman las regiones. De aquí para acá es para esta clase, de aquí para acá es para esta, de aquí para acá para la otra. O sea, se forman las regiones. Así es como se hace. No solo una recta divide la... De hecho hay que buscar varias. No, es que una recta es nada más para el caso final. Por eso dicen que la estrategia principal es combinar varios clasificadores binarios para obtener a uno multicategoría que es clasificador multicategoría. Sí, sí es una forma porque también hay otras que se resuelven de otra forma. Pero pues en este caso solo hablé del caso binario. Sí. De hecho es el que me basé, me enfoqué. Así es. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí cuando usaste Super Vector Machine en Python, Sí. ves que hay un parámetro que tú le vas moviendo y será como que la mejor separación. Sí. Sí, le fuiste picando el número de... Es que tiene un nombre ese parámetro. El regularizador. Sí. Le vas picando y conforme va aumentando el número de vectores soporte también creo que aumenta, pero es mejor la separación. Sí. ¿Cuánto fue el máximo? Bueno, llega un punto en el que se define, por más que tú le aumentes la cantidad, ya es la mejor. ¿Cuánto fue? El regularizador. Creo que eso lo metimos, ¿verdad? Creo que sí utilizaste los programas que son para linealmente no separable, pero uso el default. El default, ya. Sí, porque cuando yo lo agregaba, pero pues le agregaba un C igual a 100, lo que me hacía es que me daba algunos valores, de hecho no me coincidía con los resultados que ya traía el libro. Entonces pues yo dije, pues tendré que omitírselo, le daba uno igual a 1000, pero pues quizás es un C muy grande. De hecho el libro me recomendaba que yo usara un C igual a más, creo que a 10.000. Pero aún así pues no me coincidía. Es que mientras más grande es la C, sí. es
estás entrando el caso linealmente separado. Entonces por eso no lo toman muy bien. De hecho creo que se toma como 1 o 1, ya me olvidé. Pero ahí está. Si revisas el programa y te dice cuál es el y el Puse ese. Ya, pues con eso me sí coincidieron. funcionó. Sí. Los errores de clasificación pues, son bajos. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces, si ya no hay más comentarios, pues le agradecemos a Luis, le entregamos su constancia, que nos dice por impartir la plática de clasificación binaria lineal utilizando Python en el seminario de probabilidad estadística, actividad realizada en modalidad híbrida en la División Académica de Ciencias Básicas, firma la doctora Elicienda Pérez Vidal. Y le damos un aplauso. Bueno, pues entonces les agradecemos mucho por asistir. Les estaremos informando del siguiente seminario. Aquí quedaron un poco de herramientas y restos si gustan. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, maestra.